Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañen en este día 5 de Mentalidad 365. Estamos hoy tratando un tema muy brutal que se llama Los pensamientos crean tu vida. Acá tengo mis apuntes de lo que voy estudiando. Los pensamientos crean tu vida. Gracias por acompañarme. Te recomiendo que tengas una agenda, un cuaderno ahí listo para anotar, para aprender. O puedes también utilizar los comentarios, poner aquí en comentarios lo que vas aprendiendo y eso va a ayudar a que se ancle la información en tu cabeza. ¿Estás listo? Vamos a arrancar, ponte cómodo. Listo amigos, entonces para comenzar quiero decirte algo que me pareció un dato perturbador o positivo, como dice Luisito Comunica. El 90% de tus pensamientos son iguales a los de los días anteriores. Esto puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo como tú lo veas. ¿En qué puede ser bueno o en qué puede ser malo? A ver, si tus pensamientos son buenos, si tienes a tu mente hackeada, si has venido trabajando en tu autoestima, en tu creencia, en tu nivel de merecimiento, en el amor propio, en todas estas cualidades que nos sirven como ser humano y que ya hemos visto en los otros videos, los efectos positivos que eso causa en nosotros, pues es bueno, porque no cambiamos mucho, no corremos el riesgo de que un día a otro pues nuestra mente o nuestra vida cambie por completo, aunque tal vez pueda pasar. Pero cuando los pensamientos son malos, pues cada día no cambia el 90% de ellos, así que cada día estamos reforzando esa serie de creencias o de pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate pues que naces en una familia donde siempre hay por su cultura pensamientos de pobreza o pensamientos de escasez. Entonces todos los días estás reforzando eso por la serie de actitudes, por el entorno y todas estas cosas que pasan y los pensamientos que tú recibes. Y cuando uno es niño, pues la mente es mucho más blandita o más susceptible a recibir todo tipo de información. Entonces imagínate que todos los días estás reforzando eso, porque todos los días el 90% de los pensamientos siguen siendo los mismos. No significa que dejas de pensar, es que vuelves y piensas lo mismo. Así que pues ya que lo sabemos, tenemos que comenzar a buscar una forma de hackear estos pensamientos para que hackeemos nuestra mente y hackeemos nuestros resultados. A los 35 años de edad, un porcentaje muy alto, creo que es más del 80%, ya está creada tu personalidad. A los 35 años como que se completa la creación de tu personalidad. No significa que después de eso no puedes cambiarla, hackearla, modificarla. No, significa que ya está completa y pues que ya se completó un proceso en tu vida, así que va a requerir un poco más de esfuerzo. Si tú tienes más de 35 años, pues estás a tiempo igual, o sea, está bien, puedes hacerlo en cualquier momento de la vida, hackear tu cabeza, tu sistema de creencias, de pensamientos y tus resultados. Y si tienes menos de 35, pues tienes una oportunidad también de lujo para comenzarlos a transformar, ¿ok? Recuerda que como nosotros pensamos, como nosotros sentimos y como nosotros actuamos es lo que define nuestra personalidad. Como pensamos, como actuamos y como sentimos es lo que define nuestra personalidad. Y si tú siempre tienes los mismos pensamientos, vas a tener igual las mismas emociones, vas a tener las mismas o vas a generar las mismas acciones, por lo tanto siempre vas a tener los mismos resultados. A ver, si tienes los mismos pensamientos, vas a tener las mismas emociones, vas a generar con esto las mismas acciones, por lo tanto vas a obtener los mismos resultados. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes. ¿Qué estoy pensando? Porque eso me está llevando a sentir ciertas cosas y esto me está llevando a actuar de cierta manera. En todas las áreas de la vida, en la del amor, en las de las relaciones, en las del dinero, qué estoy pensando, qué siento con el dinero, cómo actúo frente al dinero y qué resultados tengo. Y en todas las áreas de la vida, ¿ok? Los pensamientos del futuro son para crear tu futuro. Si tú no estás pensando, como ya lo habíamos hablado en otro podcast, si tú no estás pensando imaginando tu futuro, ya estás imaginando tu futuro. ¿Cómo así, Jeff? Si no estoy pensando en mi futuro, ¿ya estoy imaginando mi futuro? Sí, porque o lo creas consciente, o lo creas inconscientemente. Si no te dedicas a crear tu futuro conscientemente, ya lo estás creando inconscientemente. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. ¿Qué futuro queremos? ¿Cómo lo queremos? Ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Ahora, el cerebro lleva un registro del pasado. Cuando una persona se despierta y comienza a pensar en los problemas, el estrés, etcétera, está pensando en el pasado.
en lo que sintió, en lo que ya pasó, en las emociones que le causó. Por lo tanto, no cambia porque está viviendo en el pasado. Si tú te levantas pensando en el estrés, estás viviendo en el pasado. Si te levantas pensando en cosas tristes, ya estás viviendo en el pasado. Y si sigues viviendo en el pasado y el 90% de los pensamientos no cambian, entonces vas a seguir obteniendo los mismos resultados porque estás viviendo en el pasado. Mientras sigas pensando en el pasado, tu pasado será tu futuro. Ya lo que pasó, pasó, como decía el filósofo del reggaetón Daddy Yankee en su canción Lo que pasó, pasó. Ahora deja de estar pensando en el pasado y comienza a pensar y a diseñar tu futuro, decidiendo cómo vas a vivir el presente. Esa es, digamos que la clave. Emociones y sentimientos son el producto final de experiencias pasadas. ¿Ok? Volvemos. Lo que sentimos y cómo nos sentimos es el resultado final de experiencias del pasado, porque estamos recordando cómo nos sentimos. ¿Qué es el amor? Cuando yo digo qué es el amor, pues tú piensas en algo que te pasó anteriormente y eso definió tu concepto del amor. ¿Qué te causa el estrés? Tú piensas en algo en el pasado que te causó estrés. Y te comparto algo mío. A veces yo siento que hay cosas que me estresan y me duele el corazón. Es decir, en mi mente sé que tengo un detonador, un gatillo mental que me hace como que sienta en el corazón algo, y es porque lo tengo asociado con algo y es algo que estoy tratando de descubrir qué es lo que me hace asociar el estrés a un dolor de pecho. Puede ser que mi papá sufrió de problemas de corazón y que me causaba estrés o miedo, ese tipo de cosas que ya no, porque como lo vimos en uno de los podcasts anteriores, mi genética no determina mi futuro o mi vida. ¿Ok? Podemos hackearla. Entonces, en el momento en que el cerebro, entre más fuerte la emoción de lo que siento, entonces más atención voy a poner a lo que está causando el exterior, y es algo que yo utilizo normalmente en mis clases. Yo sé que en las clases, cuando yo hago que la gente la pase bien, que la gente se divierta, que la gente sonría, yo voy a hacer que sus emociones y su cerebro se pongan más alerta y va a poner la atención más a todo lo que pasa al exterior, incluida la información que yo estoy dando. Entonces yo sé que si una persona tiene una buena emoción durante un entrenamiento, una clase, una conferencia, va a anclar mejor la información a su cabeza porque su cerebro va a tomar una fotografía. Pero esto pasa para el tema educativo, pero pasa para las emociones. ¿Qué pasa cuando tienes una ruptura amorosa? Tu cerebro toma una imprenta del momento y eso crea una emoción, un sentimiento y crea un recuerdo muy fuerte. Y por eso hay veces cuando recuerdas o asocias escenarios, situaciones, películas, canciones, lugares con esa persona o con ese sentimiento que no fue tan grato. Y del mismo modo para las cosas bonitas, como las cosas que compartimos con nuestros papás o los seres queridos en la infancia. ¿Listo? Eso, cuando se detona, cuando se crea esa imprenta en el cerebro, eso genera una sustancia química que de acuerdo a la emoción, pues es una sustancia química. Es una para el estrés, otra es para el amor, y para cada emoción hay una sustancia química. La pregunta es, ¿por qué eres así? Cuando a uno le dicen, ¿por qué eres así? Entonces uno dice, ¿por qué esto me pasó hace tiempo? ¿Por qué a las mujeres, por qué no te gusta amar? ¿Por qué no te das a amar? No, es que tú, no. O los hombres, ¿por qué no amas? ¿Por qué porque me fui infiel, porque fui infiel, porque no creo en el amor, porque vi a mis papás que pelearon por X o Y motivo? Entonces seguimos, cuando definimos nuestras situaciones, nuestro comportamiento por cosas que nos pasaron en el pasado, significa que seguimos viviendo en el pasado con las emociones del pasado y que no hemos sido capaces aún de cambiar. No por mucho tiempo vamos a empezar a cambiar este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Porque no hemos cambiado ese tipo de emociones o esos recuerdos, y es lo que tenemos que empezar a trabajar ahora. Deja de asociar tu comportamiento con el pasado. Comienza a construir cómo quieres ser ahora y cómo quieres ser en el futuro. Eso es muy importante que lo entendamos, y que cuando vengan esos pensamientos de que es porque me hicieron esto que soy así, digas, no, ya no quiero ser más así. Yo quiero cambiar, yo quiero ser este tipo de persona, así que ya voy a dejar de asociarlo con el pasado. Ahorita te voy a dar unos ejercicios que aprendí justo hoy. El 50% de lo que, y esto es muy, muy importante, mira, el 50% de lo que piensas que fue tu pasado ni siquiera es verdad, porque la memoria es creativa, porque tiene el mismo cerebro, porque ya no tiene el mismo cerebro de hace años. ¿Cómo así, Jeff? Mira, esto lo había aprendido hace un tiempo en otro lugar.
Las personas que vivieron, lo vi en un documental, no creo que era en Discovery, pero las personas que vivieron el acontecimiento del 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas, que es un acontecimiento pues lamentable, las personas que vivieron eso, les hicieron como algunas preguntas y algunos estudios para saber dónde estaban y qué estaban haciendo. Y ellos generaron, la mente de ellos generó un recuerdo que ni siquiera había pasado. Es decir, el acontecimiento importante estelar fue el avión o las avionetas que se estrellaron, y eso generó una emoción y por lo tanto generó una imprenta en su cabeza porque tomó una fotografía, pero la mente no se acuerda, el 50% es inventado. Entonces estas personas, por ejemplo, hacían un ejercicio donde decían: yo estaba asomado, me acuerdo que estaba en mi casa asomado en la ventana y al lado derecho estaba corriendo el río no sé qué y yo vi al lado izquierdo a las torres. Entonces cuando empezaron a hacer la reconstrucción se dieron cuenta que el río no pasaba al lado derecho, el río pasaba al lado izquierdo. Es decir, que el río no estaba dentro de su escena, sino que la mente lo revolvió con otro tipo de recuerdos, y la mente es creativa y tuvo que darle un sustento físico a ese acontecimiento para anclar esa emoción. Entonces imagínate, estamos viviendo en el pasado y estamos viviendo en cosas que ni siquiera pasaron. No estoy diciendo que estás inventando todo, pero le diste un significado a un acontecimiento tan fuerte que está determinando tu presente y tu futuro, y cuando te das cuenta, ese acontecimiento tan fuerte, la mitad de lo que pasó ni siquiera pasó, tu cerebro lo inventó. Así que tenemos que entender ese tipo de cosas para saber que no tenemos que identificarnos con ese pasado. Esto es increíble, eso es increíble. Eso significa, no sé, de pronto te ha pasado un recuerdo que tengas de la infancia, de una finca, de una casa. Esto también creo que lo vi en una película, no me acuerdo, que un recuerdo de una casa, una finca que amabas, y esa casa ni esa finca era así, simplemente tú quisiste darle ese significado a ese lugar o a ese momento o a eso del amor. ¿Qué significa eso? Que puedes darle un significado de amor nuevo, un significado de perdón, de gratitud, un significado de esperanza, un significado de prosperidad distinto, porque tú lo creas, tu mente lo crea. Si no lo creas consciente, tu mente lo va a crear inconscientemente. ¿Ok? Esto significa que la gente embellece el recuerdo de las experiencias para reafirmar la emoción con la que se están identificando. O sea, nunca tuvieron ese sentimiento de verdad. Solo lo que hacen es condicionar a tu cerebro al pasado, lo que te acabo de decir. No puedes crear un nuevo futuro aferrándote a las emociones del pasado. No puedes crear un nuevo futuro aferrándote a las emociones del pasado. Tienes que cambiar y desanclarte de esas emociones del pasado. ¿Cómo? Creando nuevas emociones y un nuevo resignificado de eso en el ahora para que en el futuro se manifieste. Es decir, voy a resignificar qué es el amor ahora. Para mí el amor no es esa experiencia triste donde me rompieron el corazón, o la fidelidad, o la empatía, bueno, todo este tipo de cosas, la gratitud. No es eso que me está redefiniendo. Ya no es el amor, ya no es eso. Ahora el amor es distinto. Espera que se me desenfocó la camarita. ¿Listo? El amor es distinto y quiero darle un significado ahora al amor. Quiero darle un significado a la prosperidad. Por ejemplo, yo sé que tenía ancladas algunas cosas de escasez en mi vida. Algunas cosas de escasez en mi vida las tenía ancladas en mi cabeza, pues por el contexto. Pero un día decidí que yo no iba a vivir en esa escasez. Como por ejemplo de comprar una sola cosa. A veces yo compro mucho de una misma cosa y mi mamá me dice: ¿usted por qué compra tanto de lo mismo? Y yo, pues porque quiero tener una mente abundante. No lo hagan, esto solamente cuando tengan cierta flexibilidad financiera. Pero por ejemplo, yo me voy a comprar camisetas y me compro 5 o 6 de las mismas. Me voy a comprar tenis y me compro 2 o 3 porque también no quiero perder tiempo vistiéndome. Pero más adelante puedo cambiar, no significa que esto va a ser mi regla de vida para siempre. A lo que te digo es que cambié patrones y resignificados de lo que era. ¿Ok? Listo. Un hábito es cuando lo has hecho tantas veces. Vivir en el pasado familiar es vivir en todo lo conocido en mi vida. Entonces, así espero un futuro predecible. Esto es súper importante. No puedo crear un futuro aferrándome a las emociones del pasado. Y cuando tú vives en el pasado familiar se refiere a un pasado cercano que conoces, entonces tú estás viviendo a todo lo conocido en tu vida. Y de esa manera vas a tener un futuro predecible. ¿Por qué? Porque el 90% de nuestros pensamientos no cambian todos los días. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Crear unas nuevas experiencias que no sean familiares. No tengo familiarizado un significado del amor, porque lo único que conozco del amor es lo que tengo anclado, y es ese amor que he sufrido. Pero ¿qué tal si yo resignifico, genero nuevas experiencias de vida donde le doy un nuevo significado al amor propio? A que no tengo, si quiero amar, si quiero recibir amor, tengo que primero amar. La Biblia dice: el que quiera ser amigo, muéstrese primero amigo.
Si tú quieres tener prosperidad, pues empiezas a sentirte próspero y empiezas a pensar que eres próspero. Tú tienes que empezar a vivir esa nueva experiencia de lo que quieres definir, y por eso es bueno hablar con personas, leer libros, escuchar audios, podcasts como este, porque me empieza a dar nuevos sustratos, nuevos materiales para construir nuevos significados y nuevas experiencias en mi vida. ¿Ok? Un hábito es cuando lo has hecho tantas veces que tu cerebro lo hace mejor que tu mente consciente. Un hábito es cuando lo has hecho tantas veces que tu cuerpo lo hace mejor que tu mente consciente. ¿Listo? Entonces, para no hacerlo tan largo, básicamente un resumen aquí: el 90% de nuestros pensamientos no cambian todos los días. Por lo tanto, tenemos que hackear esos pensamientos y empezar a poner una base sólida para que sea la que piensa y genera esos hábitos. Si yo tengo una base sólida de pensamientos, asociado a emociones, asociado a experiencias, cuando tengo una base sólida, eso va a hacer que se reconstruya y que día a día se empiece a reforzar. Pero al comienzo, para generar el hábito, tengo que meter los pensamientos correctos y hacer entrenamientos mentales. En el siguiente podcast te voy a dar un par de ejercicios que aprendí, cosas que puedes hacer para sentir más gratitud y más amor. Eso es muy importante. Recuerda que donde hay la gratitud y donde hay amor, el cerebro no puede estar enfocado en gratitud y amor y también enfocado en tristeza, desesperación, ansiedad, depresión, estrés. O una o la otra. Tú decides cuál le quieres alimentar y cuál quieres poner en tu cerebro para quitar esas otras emociones. Espero que hayas aprendido hoy, que estés pasándola muy bien. Y recuerda que el interés de Mentalidad 365 es 365 días con la mentalidad correcta. En lo que yo te pueda ayudar lo voy a hacer, porque siento que esto aporta a la vida de las personas. Ya habrán espacios donde hablemos de mentalidad para marketing, para emprendimiento, pero trabajar el ser creo y siento que es muy importante. Gracias por acompañarme en este viaje. Coméntame ahí qué te pareció. Si quieres, compártelo con más personas, invítalos al grupo privado de Telegram. Abajo en la descripción también están las indicaciones para que accedas y que generemos esa interacción, esa comunidad. Un saludo y nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarme. Chao.